Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y dejar su like en nuestro video. Hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar y que involucra a dos de las estrellas turcas más comentadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué pasó realmente entre ellos y por qué Kerem lanzó esa impactante frase, Hande Erçel demezun değilsin? Todo comenzó en un evento reciente donde ambos coincidieron después de meses de rumores sobre su relación. Los flashes no dejaron de seguirlos y la tensión era evidente. Según testigos, Kerem se acercó a Hande con una sonrisa, pero las cosas rápidamente cambiaron. En un momento inesperado, él dijo con voz firme, Hande, tú también sabes que no eres tan inocente como aparentas. Esta frase, en turco, Hande Erçel demezun değilsin, retumbó en la sala y dejó a todos en silencio. La reacción de Hande fue inmediata. Ella, visiblemente sorprendida, respondió con serenidad, Kerem, sabes que la historia siempre tiene dos lados. No es justo que me culpes sola. Su tono calmado pero firme dejó claro que no iba a dejar pasar la acusación. Muchos presentes afirman que ese intercambio fue tan intenso que parecía sacado de un guión de telenovela, pero esta vez era la vida real. La prensa turca no tardó en reaccionar, y en cuestión de horas, las redes sociales estaban inundadas de comentarios. Algunos seguidores apoyaban a Kerem, asegurando que él había guardado silencio demasiado tiempo y que finalmente decidió defender su versión de los hechos. Otros, en cambio, se solidarizaron con Hande, destacando su fortaleza y su manera elegante de responder. Una fanática escribió, si Hande habla con calma, es porque tiene la conciencia tranquila. Pero lo más llamativo fue cómo la declaración de Kerem abrió un debate sobre lo que realmente ocurrió durante su ruptura. Los rumores sobre terceras personas, secretos ocultos y malentendidos empezaron a salir a la luz. En medio de todo, Kerem declaró a un medio local, no quiero hacer daño a nadie, pero tampoco permitiré que me pinten como el único culpable. La verdad siempre sale a la luz. Por su parte, Hande prefirió mantener un perfil más bajo en los días posteriores, aunque fue captada por paparazzis en Estambul. Cuando un periodista le preguntó directamente si Kerem tenía razón, ella respondió con una sonrisa enigmática, cada persona vive su verdad. Yo elijo mirar hacia adelante y no hacia atrás. Esa frase fue interpretada por muchos como un mensaje indirecto, cargado de significado. El escándalo no se quedó solo en Turquía. Medios internacionales comenzaron a hacerse eco del enfrentamiento y pronto los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en tendencia en redes. En Latinoamérica, donde ambos tienen una legión de seguidores gracias a sus exitosas series, las discusiones se encendieron. Mujeres de todas las edades debatían en foros y grupos de fans quién tenía la razón y qué había detrás de esas palabras. El debate alcanzó un nivel inesperado cuando varios programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones para analizar la frase de Kerem. Psicólogos, periodistas de espectáculos y hasta escritores de novelas románticas daban su opinión sobre lo ocurrido. Para algunos, la declaración fue un acto de catarsis, una manera de liberar emociones contenidas durante meses. Para otros, fue una estrategia mediática para mantenerse en el ojo público, especialmente considerando que ambos actores tienen proyectos importantes en marcha. Mientras tanto, las marcas que colaboran con Hande y Kerem se vieron en una encrucijada. Algunas optaron por guardar silencio, temiendo que cualquier postura pudiera ser malinterpretada por el público. Otras aprovecharon el momento para lanzar mensajes de apoyo indirecto, como campañas que hablaban de la importancia de la verdad, la transparencia y la resiliencia. Este cruce entre la vida privada y la exposición comercial generó aún más polémica. Lo que muchos no esperaban era que antiguos colegas de los actores comenzaran a dar declaraciones. Un excompañero de rodaje de Kerem insinuó que él había sufrido en silencio situaciones injustas, mientras que una amiga cercana a Hande aseguró que ella siempre había sido transparente y leal. Estas voces secundarias añadieron más capas a la narrativa, creando un mosaico de opiniones difícil de descifrar.
En paralelo, los seguidores organizaron debates en Twitter Spaces y transmisiones en vivo en Instagram, donde miles de personas se conectaban para expresar sus teorías. Algunos creían que todo se trataba de un malentendido amplificado por los medios, mientras que otros estaban convencidos de que detrás había secretos aún no revelados. La dinámica se volvió tan intensa que incluso se formaron hashtags enfrentados: #Kerem tiene razón versus #Estamos con Ande. El impacto también se trasladó a la industria televisiva. Productores y guionistas comenzaron a especular sobre cómo este escándalo podría afectar la participación de los actores en futuros proyectos. Se rumoreaba que ciertas cadenas preferían evitar la controversia, mientras que otras veían en esta historia una oportunidad de marketing sin precedentes. El público está enganchado, y eso es oro para cualquier producción, comentó un ejecutivo de televisión. Por otro lado, la relación entre Kerem y Ande parecía cada vez más distante. Aunque ninguno confirmó una reconciliación ni una ruptura definitiva, sus gestos hablaban por sí solos. En los pocos eventos donde coincidieron después de la famosa frase, evitaron interactuar públicamente, lo que reforzó la idea de una separación profunda. Aún así, algunos optimistas mantenían la esperanza de una futura colaboración profesional, recordando la química innegable que ambos compartieron en pantalla. Los críticos sociales también aprovecharon la situación para reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades turcas. Se cuestionó hasta qué punto la exposición mediática invade la intimidad y cómo las audiencias demandan constantemente drama, incluso a costa de la estabilidad emocional de los protagonistas. En este sentido, algunos analistas señalaron que el episodio reflejaba una tendencia global: convertir las relaciones de las estrellas en un espectáculo para el consumo masivo. En conclusión, lo que comenzó como una simple frase lanzada en un evento privado terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático internacional. Kerem y Ande, más allá de su talento actoral, se vieron atrapados en una narrativa que ellos mismos apenas podían controlar. La pregunta que queda en el aire es: ¿lograrán algún día reconciliarse, ya sea en lo personal o en lo profesional, o esta será una herida que marcará permanentemente sus carreras? Lo cierto es que, para sus seguidores, la historia aún no ha terminado, y cada gesto, cada palabra y cada silencio seguirán siendo analizados con lupa. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan de todo este escándalo? ¿Están del lado de Kerem o creen en la serenidad de Ande? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Nos vemos en el próximo video con más noticias y sorpresas del mundo de las celebridades.